Muy buenos días, de nuevo estamos emitiendo esta celebración, como ya hemos estado disfrutando de la adoración allí en casa de manera virtual. Y esta primera partecita de saludo la hago con el tapabocas, con la mascarilla, para animarlos a que tengamos todos los cuidados y precisamente por eso estamos este fin de semana en casa para asegurar que tenemos todos estos cuidados necesarios en nuestra salud. Debemos reforzar nuestras precauciones porque ya nos dimos cuenta que un poquito de relajación, como ocurrió en diciembre, o mucha en algunos casos lamentablemente, tiene consecuencias no solo para nosotros, sino para otras personas. Así que, como alguien muy bien lo ha dicho, un acto de amor al prójimo es cuidarte a ti mismo y no solo resguardarte, sino no convertirte en un factor de contagio para otros. Bueno, esta es la realidad que nos ha correspondido vivir. Y bueno, voy a descansar un momentico de esta mascarilla porque no tengo a nadie alrededor. Pero bueno, me complace mucho estar con ustedes esta mañana para traer la palabra del Señor. Gracias por estar allí en tu casa concentradito, convocando a otros también para que juntos adoremos a Cristo Jesús el Señor. Gracias por orar por nuestra amada congregación, el Redil del Estadio, por todos y cada uno de los hermanos. Un número de ellos han pasado por enfermedad. Bendito el Señor, que nos ha protegido de manera especial. Sí tuvimos la pérdida de un hermano hace ya varias semanas, que muy rapidito esta enfermedad se lo llevó, pero sabemos que Dios es soberano y que nuestro amado Señor tiene control sobre nuestras vidas. Y en medio de la tristeza de la partida del hermano nos consuela enormemente. Este hermano conoció a Cristo aquí en la iglesia, el hermano Albeiro, fue bautizado, discipulado y con tanto gozo estudiaba las escrituras, así que sabemos que está gozándose con el Señor. Y damos gracias, por supuesto, que el Señor, algunos hermanos que han pasado por hospital o por síntomas muy fuertes, el Señor los ha venido fortaleciendo, y a un inmenso número de nosotros el Señor maravillosamente nos ha protegido. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para el Señor. No deje de darle gracias al Señor por su cuidado y su provisión. No deje de orar y pedir al Señor misericordia, que el Señor ha decidido poner su poder en acción a través de la oración de su iglesia. Y muchas gracias también por apoyar la iglesia. Son tiempos en que necesitamos mucho de tu apoyo en oración, tu apoyo en participación, tu apoyo en difusión y también el apoyo consagrado de tus donaciones, de tus diezmos y ofrendas, que nuestra congregación de carácter bautista y congregacional estamos muy comprometidos y hay muy buenos sistemas de verificación para asegurar que se manejan muy bien los recursos. Bendito sea el Señor y que nos permite ayudar a muchas personas que están en dificultad. Bueno, el tiempo de la palabra del Señor. Estamos haciendo una serie que llamamos Sígueme tú. Ese es el nombre general. Una serie que nos apuntala y nos hace tomar fuerza y aliento para este año, donde vamos a enfatizar mucho el ser discípulos, que es lo mismo que hacer discípulos. El cumplimiento de nuestra misión en el mundo, cómo construimos en la iglesia y a través de la iglesia una cultura de discipulado. A ver si la fe y la espiritualidad no se dejan contagiar de esos virus que hay en este siglo, que dicen que será el siglo de espiritualidad, en esas espiritualidades de consumo, donde tú te vuelves el centro y Dios un servidor de todos tus deseos, placeres y sueños. Por el contrario, lo que Jesús nos invita es: toma tu cruz, sígueme, sé mi discípulo y haces otros discípulos en medio de la comunidad de la fe. Así que estamos tomando fuerza porque esto apenas comienza con nuestra lectura de la Biblia en un año, y precisamente tomamos cada semana uno de los capítulos que estudiamos durante la semana para profundizarlo en la exposición bíblica y pedirle al Señor la dirección para nuestras vidas, familias y para nuestra iglesia. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, y como verán, el tema evidentemente allí es el tema de la tentación. Así que nuestro título es Sígueme tú, pero aprenderás a enfrentar la tentación. Inevitable como es,
Hemos de aprender de nuestro Señor y Maestro a vivir y a enfrentar la tentación, no sencillamente como algo que se pasa con dolor, amargura, quebranto y lucha, sino también como una tremenda oportunidad de comunión con el Altísimo. Bendito sea el Señor. Yo anhelo este año ser más fiel a Dios. Yo anhelo este año enfrentar las tentaciones que trae la carne, el mundo y Satanás de manera más efectiva y más fiel a mi Señor y a mi Salvador, que abrió ya ese camino para que tuviéramos victoria y bienaventuranza cuando resistimos, soportamos y vencemos en medio de la tentación. Bueno, Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Usted seguramente ha escuchado este texto si ya viene caminando con el Señor, si apenas hace unos días está empezando a caminar con Él, cosa maravillosa que está en este primer amor de conocer al Señor. Esta escena le parecerá muy importante para su discipulado personal. Mateo capítulo 4, verso 1 al verso 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, nuestro Señor tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre, danos a comer de este pan. Danos de tu carácter santo, que victoriosamente enfrentó al mismísimo demonio en la privacidad, en la soledad, en la intimidad del ser. Danos esta libertad gloriosa de los hijos de Dios ganada por Cristo Jesús. Guíanos en esta escritura, te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, a mí me gusta citar, cuando pienso mucho en esto de la tentación, tema tan frecuente en la vida cristiana, lo que ustedes van a poder verlo después, ¿no? En estos videitos, hay una cantidad de videos que hablan del test de los marshmallows, como lo pronunciamos nosotros, o la prueba de los malvaviscos. Es una prueba que se hace con niños, donde en un cuarto, por supuesto con la autorización de sus padres, unos psicólogos y sociólogos ponen a niños frente a un platito con un marshmallow y le dicen: si te lo comes, es tuyo. Si esperas a que yo regrese y no lo tocas y no te lo comes, pues tienes dos. Entonces ya, por supuesto, con la autorización de los padres, hay unas cámaras que miran a los niños, ¿no? Y algunos mandan el sablazo y se arrebatan el marshmallow y se lo comen de una. Y otros empiezan a sufrir con la idea de: si espero voy a tener dos, ¿no? Y por supuesto se les cumple la promesa como se debe con los niños, pero la angustia de algunos de esos pequeñitos luchando porque se sienten tentados de comérselo de una,
pero pensando en la posibilidad de que si esperarían tendrían un poco más. Bueno, este tema de que a los niños se les debe enseñar a resistir sus impulsos, a postergar su placer. Y no es que haya niños más puros que otros, creo que en eso es equivocado ese ejercicio, porque uno podría decir que las personas tenemos diferentes tendencias de tentación en la vida y expresiones de nuestra naturaleza pecaminosa. También podríamos decir que en casa podemos enseñarle a los niños cómo resistir la tentación y cómo postergar el placer debidamente y el placer debido, por supuesto. Por ejemplo, la oración antes de comer. Padres de familia, no solo el beneficio de leer la palabra y orar antes de por lo menos una comida al día con nuestros niños, eh, pero es que a veces al niño se le trae el plato de comida y él se lanza instintivamente sobre, no, 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 espere un momentito, que estemos todos juntos, que le demos gracias al Señor. Y son esos pequeños ejercicios que se hacen o cuando tienes que esperar para el postre. Si no te comes toda la cena, debes esperar para el postre y debes aprender a decir las palabras básicas. Y si no, no tienes lo que estás pidiendo. ¿Cuáles son las palabras básicas? Permiso, por favor, gracias y perdón. Bueno, en estos días que vimos la vida tan compleja de este futbolista famoso argentino, eh, él mismo lo reconoció, es decir, un sujeto sin capacidad de sujetarse a sí mismo, sin capacidad de resistir la tentación de las drogas, del alcohol, de una vida licenciosa. Pero no solo esto ocurre en niños que fueron pobres y tuvieron tantas carencias, a veces niños ricos también son totalmente libertinos y destruyen su vida y las vidas de otras personas porque no controlan sus instintos. Bueno, todo este asunto, el test de los malvaviscos, como les cuento, pero también la vida de estos famosos muestra por encima de todo la realidad de la naturaleza humana, que es expuesta como una naturaleza donde el problema es su tendencia al pecado, a hacer cosas que son inclusive autodestructivas, no solo que ofenden la gloria de Dios y maltratan la imagen de Dios y ofenden al Dios Santo, pero que también se autodestruyen a sí mismos. Bueno, en nuestro texto hay tres elementos que quiero trabajar y espero llegar al final a dar unas cosas que me parecen extraordinarias que nuestro Señor nos entrega en este texto para enseñarnos cómo enfrentar nuestra tentación. Pero tres elementos que quiero explorar. Primero, el hecho de que aquí tenemos en Mateo, decíamos la semana pasada, Mateo explora mucho la figura del rey. Entonces, en primer término, un rey inesperado. Después sabemos que el Evangelio de Mateo, como todos los evangelios, son cartillas de discipulado y como cartilla de discipulado también nos presenta aquí un discipulado inesperado. Pero finalmente también nos entrega el Evangelio de Mateo, el mensaje central de la Biblia, que es el Evangelio de perdón y transformación en Cristo Jesús. Y sin duda, cuando leemos este texto nos damos cuenta de que es un Evangelio inesperado. Bueno, un rey inesperado. Sorprende muchísimo este episodio por muchos elementos. Más adelante vamos a ver varios de ellos, pero déjeme insistir en esto. Si nos ponemos en los zapatos de los judíos que leían esto en primer término, a quienes Mateo les escribió, va a ser sorpresivo por el método de este Mesías Rey y por la naturaleza de este Mesías Rey. Primero, el método. Había tradiciones rabínicas que anticipaban que el Mesías haría grandes milagros como multiplicar el pan para los necesitados, que haría presentaciones espectaculares y milagrosas en el templo y que tomaría a la pequeña Israel y la pondría por encima como cabeza de naciones. Y evidentemente los lectores judíos miran la vida de Jesús y dicen, no está pasando eso. Y la verdad es que no estaba pasando en la forma, con el método que ellos esperaban, porque Jesús sí multiplicó milagrosamente el pan para las multitudes, pero no solo multiplicó el pan material. Jesús sació el hambre de
de amor, de perdón, de comunión espiritual con el Creador, de pureza y de santidad. Él sació otra hambre, así que era más grande que el hambre del pan que le propone aquí Satanás. Dígale a esas piedras que se conviertan en pan. Y sí, Jesús hizo cosas extraordinarias en el templo. Y sanó enfermos y bendijo a la población, pero más que eso, Él purificó el templo. Y Él mismo es el templo, la habitación de Dios entre los hombres. Hizo mucho más de lo que esperaban. No fue en el método de los judíos, pero hizo mucho más. Y sí, Jesús levantó a la nación de Israel como cabeza de naciones, pero no para que se llamara la atención sobre Israel, sino para que se fuera Israel el instrumento de alcance y de evangelización en la nueva Israel, en el nuevo Israel que es la iglesia. Y es que es claro decir que el método de Jesús muestra que el problema no era la institución de una nación o la necesidad de milagros o una nueva tecnología o una vacuna que nos inmunizara contra todos los problemas. El problema central del hombre estaba en el corazón. Y cuando en Mateo capítulo 4 está Jesús enfrentándose al pecado, está declarando que el problema mayor del ser humano no es la educación, no es la falta de recursos, no es la escasez de tecnología en algunas naciones donde todavía no hay internet para poder funcionar tan adecuadamente como nos permiten estas tecnologías. Por supuesto hay lugar para todo eso, pero el problema central del ser humano es el problema del corazón. Como hemos dicho, el pastor Efraín lo repite con frecuencia, el problema del corazón es el corazón del problema. Así que Jesús sorprende como rey por su método, pero es porque Jesús está tratando con el problema central del ser humano. Bueno, la otra cosa que sorprende en este rey es la misma naturaleza de el rey. Es decir, ellos no imaginaban el Mesías rey llegando a tener que lidiar con el asunto de la tentación. Jesús se enfrenta a la tentación para mostrar desde el comienzo de su ministerio que su enfoque será resolver un problema central y principal del corazón humano, que es su lucha contra el pecado. Jesús vivió la tentación. El libro de Hebreos nos informa que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Noten en particular que esta tentación ocurre en privado. No había nadie que lo viera, porque las tentaciones humanas más fuertes son aquellas, como dice la canción, cuando nadie me ve, en mi intimidad, cuando ya no puedo vivir de las apariencias ni nadie me va a juzgar. Allí es donde nuestro corazón se desnuda. Y allí es donde se enfrentan las tentaciones más difíciles, frente a una pantalla, frente a un vestido, frente a una dieta, frente a un comentario, frente a una red social, frente a tu propio corazón que maquina cosas, imagina cosas. Allí es donde se da el debate mayor. Ha habido, por supuesto, a través de la historia, dificultad para entender esto de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que en una misma persona hay dos naturalezas. Es nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre. Y el mismo texto nos informa allí en el verso número 2 que tuvo hambre como tuvo sed en el pozo de la Samaritana, como tuvo sueño en la barca, como vivió los dolores, como usted y yo viviríamos dolores de su cruenta cruz. Así nuestro Señor fue tentado en todo. Bueno, ¿qué quiere decir cuando Hebreos nos informa que fue tentado en todo? No quiere decir que Él vivió todas las tentaciones. Por ejemplo, Jesús no vivió la tentación de mirar pornografía en un computador, porque no había computador en aquella época. Lo que quiere decir no es que en todos y cada uno, sino que en toda la extensión y en toda su vida vivió la agudeza, la crueldad, lo angustioso, lo amargo que es la tentación. Los
cristianos a través de la historia hemos acuñado la expresión de que las tentaciones de los cristianos están en estos tres niveles, y eso se ha hecho leyendo las escrituras. Las tentaciones que vienen de nuestra propia naturaleza pecaminosa, las tentaciones que vienen de un mundo que nos ofrece atracciones, las tentaciones que vienen del mismísimo Satanás. Y en este episodio de la vida del Señor, cuando Satanás se aparece y le tienta con el pan, con el ejercicio inadecuado del poder, le tienta con la popularidad, con la búsqueda de fama para su orgullo personal, y le tienta con las posesiones materiales como algo que llenaría su corazón. Hay una combinación de todas estas fuerzas en Mateo. Particularmente vemos que a través de la vida de Jesús no fue solo en este momento. Y noten en particular que no es que Jesús vence en esta ocasión a Satanás, y al final del texto dice que el diablo lo dejó, pero no es que ya nunca más le molestó. Más adelante en el capítulo 16 ustedes encontrarán que ya no es el diablo, sino Pedro, sugiriéndole a Jesús que no debería pasar por la cruz, y la respuesta de Jesús es: apártate de mí, Satanás. Logra entender que detrás inclusive de un aparente consejo de un hermano hay una tremenda tentación. Bueno, este es nuestro rey, un rey inesperado, porque su método se dirigía a tratar con el problema central que tú tienes y que yo tengo, y que se llama pecado y naturaleza pecaminosa, una inclinación al mal. Y este es nuestro Rey Jesús, que se hizo hombre para experimentar y poder ser nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro Rey, y compadecerse de nosotros y orientar y empoderar nuestra vida para luchar contra este fenómeno humano al que ningún ser humano se escapa, que es la tentación. Bueno, en segundo lugar, es un discipulado inesperado. Algunas personas piensan que cuando llegan a Jesús y son alcanzados por la gracia de Dios, sus pecados son perdonados, son nacidos de nuevo, mire la expresión, regenerados, reciben el Espíritu Santo y empiezan este proceso maravilloso de santificación, que después de eso ya no habrá más tentación. Y yo creo que no hay nada más lejos de la realidad, porque quienes caminamos con el Señor sabemos muy bien que quizás, por el contrario, los cristianos vivimos muchísimas más tentaciones que los que todavía no han entregado su vida al Señor. Y eso tiene cierta lógica, ¿no? El enemigo no va a atacar a los que ya tienen su bando, a los que ya son influidos continuamente por él, sino que va a buscar de maneras muy astutas. Por eso San Pablo dice que no ignoremos sus maquinaciones, porque va a buscar cómo llevarnos. Y bueno, esta realidad de la tentación es compleja, porque por un lado hay textos en la Escritura como 2 de Timoteo capítulo 2, verso 22, donde se nos dice: huye de las pasiones juveniles, huya de la tentación, no se provea tentaciones, ¿no? Sabes que esa película tiene unas escenas muy delicadas, ya sea por lo violentas que son, o porque te llenan de ambición, o porque tiene escenas íntimas y sexuales que no deberías ver, y te pones a verlas, estás buscando la tentación, y se nos dice huya de la tentación. Se nos dice también que debemos abstenernos o evitar toda especie de mal, en 1 Tesalonicenses 5:22. En el Padre Nuestro oramos: Señor, no nos dejes caer en la tentación, Mateo 6:13. Y en el capítulo 26 de este mismo Evangelio de Mateo, verso 41, se nos exhorta a estar alerta, a velar y orar para no caer en tentación. Entonces, evidentemente nos están diciendo mucho cuidado con la tentación, pero por el otro lado, se nos advierte que vendrán tentaciones, y que particularmente en 1 Corintios 10:13 conoceremos la fidelidad de Dios, escuche eso, en medio de la tentación, porque fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más allá de lo que pueden resistir. Se está advirtiendo que la tentación es un hecho inescapable en la vida cristiana,
que allí podemos ver la fidelidad de Dios, pero se agrega que Dios no nos deja vivir una tentación que Él mismo no tenga el poder de ayudarnos y de sacarnos adelante en medio de ella. Para completar el asunto, Santiago capítulo 4 verso 7 nos dice que enfrentemos, que resistamos al diablo. Y quiero en particular mostrarles este verso en Santiago capítulo 1 verso 12. Venga conmigo a esta preciosa escritura de Santiago, porque me ha ministrado tanto el Señor en estos días con este Santiago capítulo 1 verso 12. Dichoso, la Reina Valera dice, bienaventurado el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, es decir, la tentación como una especie de examen, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Qué cosa tan tremenda que hay aquí para nosotros. La tentación no solo como un lugar de prueba, sino también como un lugar de comunión y de bendición. Al final de este texto nos dice que los que resisten la tentación es porque aman al Señor. Vamos a verlo ahorita más claramente en estos textos de Deuteronomio que Jesús cita allí mismo, pero que es la tentación un lugar de comunión y de bendición. Saben que esto me ha parecido extraordinario. Yo la verdad no había pensado esto así en todos mis años, bendito Dios, de vida cristiana y de caminar sostenido por la palabra de Dios. Yo no había visto esto. Yo pensaba que la tentación era sencillamente algo que uno con mucha amargura y dificultad pasaba el chulito y decía, pero por Dios, yo ya estoy muy viejo para estar sintiéndome inclinado todavía a estos apetitos de la carne, que quiere comer más, que quiere ver más, que quiere hablar más, que tomarse más selfies para que todo el mundo sepa dónde yo he ido y todas esas cosas vanas de este mundo. Y uno siente a veces, bueno, pasó y hago el chulito, gloria a Dios, que atravesé por ese valle de dolor y por el fuego y no me quemó y por el agua y no me inundó. Pero noten que el texto de Santiago está sugiriendo que esto es una expresión de amor y que hay una dimensión de bendición y de recompensa. ¿Qué discipulado inesperado es este? Que se da en medio de la tentación. Y tú pensabas que el discipulado cristiano era solamente encontrar las fórmulas para recibir bendiciones de Dios y completar todos tus sueños y conseguir que Dios te hiciera más y más y más de todo lo que tú quieres. No pensabas que el discipulado, como en este manual de discipulado que es el Evangelio de Mateo, pasaba porque así como tu Señor atravesó por la tentación y salió victorioso, Él quiere que tú también atravieses por esa tentación y salgas victorioso. Esto tiene mucho que ver con el libro de Deuteronomio. No puedo explorar mucho este concepto, pero les invito a leer de nuevo el libro de Deuteronomio, sobre todo los primeros 8 capítulos. El libro de Deuteronomio, por su nombre, Deuteronomos, la segunda ley, está afirmándole al pueblo de Israel que ese mismo Dios santo que conocen en Levítico, que a través de todas estas ceremonias y todos estos sacrificios, ellos tienen que entender la santidad de Dios. Pero esa santidad que en el monte Sinaí les aterró, es la misma santidad en Deuteronomio que los trae al amor de Dios. Lo mismo que los separó de Dios con toda razón, porque Dios es 3 veces santo. Es lo mismo que Dios en el proceso de santificación está haciendo para que tengamos comunión con Él. Comunión con Él, y una comunión que termina en bendición. Nuestro texto, y perdónenme que estoy saltando sobre el texto, pero ya iremos a mirar los 3 componentes de lo que hace Jesús. Pero en el verso 11 viene esta bendición de que los ángeles acudieron a servirle. Es extraño porque el texto tiene varias cosas extrañas. Una es que es el mismo Espíritu el que lleva a Jesús
al desierto para ser tentado por Satanás. Y ahí está esto que les digo del discipulado, cómo es que el discipulado contempla la tentación como un ambiente de comunión y de bendición, pero también está esto extraño de que después de 40 días de ayuno, después de 40 días de ayuno, uno esperaría que después de 40 días de ayuno vinieran los ángeles a servirle, que después de 40 días de ayuno viniera la unción, la bendición, la revelación. Muchos de estos falsos predicadores que manipulan tanto a la gente para robarle su platica, hablan mucho de eso, ¿no? Que se metieron en tantos días de ayuno y, oh, sorpresa, ahora vienen con una tremenda bendición. Jesús entra en 40 días de ayuno y el fruto del ayuno es la tentación. Para decirnos que hemos de tener una nueva visión de la tentación en nuestro discipulado cristiano. Lugar de profunda dependencia y comunión con Dios. Lugar de franqueza y honestidad. Y lugar del cual saldremos bendecidos. Y cuando termina el texto diciendo que los ángeles le servían, por favor, no hagamos mal uso de las Sagradas Escrituras para empezar a decir, como dice una falsa profetisa en estos tiempos, que los ángeles bajan a servirle. No. Esta fue la bendición que vino para nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerden el texto de Santiago 1:12. Si hay una corona, si hay recompensa para el hombre y la mujer que soportan la tentación. A propósito, la razón por qué el texto de Santiago usa el aspecto masculino diciendo bienaventurado el varón, no es que la mujer no tenga que soportar o no viva la tentación. Miren que ustedes, señoras, yo no puedo hablar mucho porque yo no soy una mujer, yo soy un hombre, solamente no puedo pretender entender completamente el alma de una mujer, pero ustedes viven las tentaciones de la vanidad. Y así como los hombres tienen este apetito por los ojos, las mujeres también. Y tengan mucho cuidado porque a veces es fácil para nosotros criticar los pecados de quienes no somos y a los hombres nos es fácil criticar los pecados de las mujeres y viceversa, pero todos somos sometidos a esto. Santiago usa el concepto de varón porque Santiago es como el libro de Proverbios en el Nuevo Testamento y allí se ubica el varón como cabeza de familia en primer lugar, pero también es este hombre de Proverbios que está aprendiendo a resistir la tentación mientras va caminando con la vida bajo el temor del Señor. Y es por esa metodología de comunicación que Santiago se dirige específicamente a los varones, pero en extensión todos evidentemente rezamos y oramos el Padre Nuestro cuando decimos no nos dejes caer en tentación, porque los hijos de Dios vivimos de eso. Bueno, un discipulado diferente e inesperado, un rey diferente e inesperado, y esto es porque es un evangelio diferente e inesperado. Jesucristo enfrentó y venció la tentación por ti y por mí, desde el comienzo de su ministerio hasta finalmente en la cruz, cuando derrotó a Satanás, para que no solo él mostrara que él era el verdadero rey que podría rescatar a su pueblo de las garras del pecado, sino que también podría guiar a su pueblo como un sacerdote compasivo y fiel. Este evangelio es fundamental y es muy importante, tanto para ti si eres un creyente ya en el Señor Jesucristo, nacido de nuevo, como para ti si todavía no lo eres y estás escuchando este llamado del Señor. Así que este evangelio comienza haciéndote la pregunta, ¿cuáles son tus tentaciones? A través de tus tentaciones tú puedes conocer tu necesidad de Dios. A través de tus tentaciones tú puedes aprender a depender de Dios. Y tenga cuidado. Hay tentaciones que son muy evidentes y que compartimos casi todos los seres humanos, la vanidad, la lujuria, pero hay cosas mucho más profundas, el resentimiento, la venganza, la ira, la depresión, que no es otra cosa que el deseo de entregarse en las manos de la tristeza, el orgullo, sentirte con derecho o mejor que los demás, el narcisismo, la adoración y la búsqueda desesperada por el mejoramiento del yo, especialmente en aquellos aspectos o manifestaciones externas. Los judíos que leían este evangelio en primer término buscaban examinar a Jesús y se encuentran aquí en el capítulo 4 con que lo que debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos. Bueno, miremos finalmente las afirmaciones de Jesús en este evangelio. Yo creo que hay tres
afirmaciones de Jesús en medio de la tentación y que podemos hacer muy bien en seguirlas para nuestra edificación y para nuestra contemplación de la grandeza del carácter de nuestro amado Salvador. Primero, aférrate a la palabra de Dios. En el verso número 4, Jesús le responde a la primera tentación de usar el poder para su beneficio, multiplicando el pan o convirtiendo las piedras en pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso era una citación literal de Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Pero si usted lee ese capítulo se da cuenta que allí lo que Jesús había leído es que el texto dice que en el desierto el Señor les dio hambre y les dio maná, pan del cielo, para enseñarles que había un hambre y un pan superior al que ellos estaban buscando. En un sentido, la tentación aquí es tomar este atajo y quedarse solo con la mitad del mensaje, lo que yo digo con frecuencia, lamer la mermelada y devolver la tostada, una oferta que mucha de la religiosidad de nuestra época tiene, ¿no? Tome algunas cositas que le interesa de la Biblia y que le interesa de Dios. Es decir, tome el milagro de Dios, pero no aprenda que hay un hambre superior dentro de usted que solo Cristo puede saciar. Y por eso el Señor responde vehementemente, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Bueno, los discípulos aprendieron eso y Pedro le dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida, porque la palabra es la confianza que se tiene en el Señor, la palabra es la dependencia que se tiene en el Señor y es el poder extraordinario de la palabra dentro de nosotros. Bueno, en cada una de las respuestas Jesús está diciendo: escrito está, escrito está, escrito está. Hay una autoridad, hay una seguridad que está fuera de nosotros y de esa es de la cual dependemos, de lo que hablábamos la semana pasada sobre el lugar de las escrituras, que si participaron en esa reflexión recordarán el uso dinámico que hacíamos de ese término para tratar de entender nuestra dependencia de la palabra del Señor. A los niños les enseñamos con la manito en casa que hay 5 cosas que hacemos con la palabra: la leemos, la meditamos, la memorizamos, la mencionamos, la hablamos y la obedecemos. En este texto Jesús está haciendo eso con la palabra. Evidentemente él había leído estos textos, los había memorizado y los había meditado en una forma tal que entendía realmente que no podía separar el tema del pan del tema de la palabra. Él está mencionando a otras personas palabra de Dios, como deberíamos hacer en todas nuestras redes sociales permanentemente, y también está, por supuesto, obedeciendo al Señor en nuestro lugar para tener una vida perfecta y pura. Bueno, en la segunda tentación, que es esta de la popularidad, ya no es aferrarse a la palabra, sino amar al Padre. En Deuteronomio capítulo 6, verso 16 está esta expresión que Jesús cita aquí en el verso 7. No pongas a prueba a tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Es interesante porque es como que cuando uno es tentado, uno tiene la tentación, valga la redundancia, de devolverle la tentación a Dios. Entonces se le aparece a uno un mal negocio y está allí el debate del alma porque el espíritu celoso testifica: no te metas en ese negocio, eso no honra a Dios, no veas esa pantalla, no hables esto, no publiques esto, no compres esa cosa. Y en nuestro afán por tratar de justificar el asunto, entonces le devolvemos la tentación a Dios. Ay, Señor, pero entonces ¿por qué me pusiste en estas cosas? Y es precisamente a lo que se refiere Deuteronomio 6, porque allí se refiere a el episodio de Masá o Meribá, donde ellos tentaron al Señor en el desierto. Bueno, ¿a qué nos trajiste en este desierto? Tenemos sed, y el Señor les da agua abundante, pero les dice: no tentarás al Señor tu Dios. Lo importante aquí sobre el amor es que la citación de Deuteronomio 6 es en el contexto de la Shema.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, porque Él uno es y Él es tu único Dios. Y la respuesta de Jesús es casi una reacción inmediata. Jesús siente que con esta insinuación de Satanás, de que se tire del templo y haga una manifestación extraordinaria para que gane popularidad y todo el mundo lo mire a él y los famosos lo miren y los ricos lo miren y los poderosos lo admiren, está poniendo en riesgo y está amenazando su relación con Dios. Es interesante esta relación entre tentación y relaciones personales. ¿Qué sostiene a una madre en medio de un embarazo difícil? O a una mujer casada que está luchando por aceptar si debe ser madre, como lo dice el mandato cultural que Dios nos ordena que nos reproduzcamos en el capítulo 1 de Génesis. Y está luchando con esto. ¿Qué le hace enfrentar esa tentación de claudicar ante el llamado de la maternidad? O un padre de familia, de proveer para su casa, es pensar en esos niños que lo necesitan. Una relación se convierte en algo que ayuda a la persona a enfrentar la tentación. Y en el caso de Jesús, siente que está amenazada su relación con Dios, porque Él está llamado a no tentar al Señor, sino a confiar en que si el Señor lo llevó a un desierto, como al pueblo de Israel que murmuró en el desierto, Dios tendrá un propósito y proveerá de alguna manera. Y no va a permitir que su relación con Dios sea amenazada. ¿Cuántas personas son dañadas si tú sucumbes ante la tentación? Jesús consideró que en particular su relación con Dios sería dañada. Aferrarse a la palabra de Dios en medio de la tentación. Amar a Dios en medio de la tentación. Y la tercera expresión que encuentro allí es en esta tercera afirmación de Jesús, cuando Satanás le lleva a mostrarle todos los reinos y todos los poderes y el esplendor del mundo, y le dice: tan solo si te postras a adorarme tendrás todo esto. Qué tentación tan extraordinaria, como en esa película donde a la mujer se le ofrece $1.000.000 solo por pasar una noche con este señor rico. Y la parejita está en medio de tantas necesidades financieras, al borde de una quiebra y quizás de la cárcel por sus deudas, y deciden que van a ceder ante esa tentación. Y aquí es sencillamente adorarlo un momento y recibirá todo el esplendor y la gloria del mundo. Y la respuesta de Jesús es vertical, dramática: vete, Satanás. Verso número 10, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Este es, para ponerlo también con esta literación, aferrarse a la palabra, amar al Padre, aquí es autoridad espiritual. Yo quise ponerlo así, lo digo con temor. Les voy a decir por qué digo con temor esta expresión, autoridad espiritual. En el pueblo cristiano, aquí en América Latina, anduvo, creo que todavía anda, un libro de Watchman Nee, un pastor chino, muy reconocido en la primera parte del siglo XX en China. Murió como mártir en una cárcel china por la fe en el Señor Jesucristo, un hermano en la fe. Él escribió este libro con ese título, Autoridad Espiritual. De ese libro bebieron generaciones de pastores. Y la verdad, hay muchas cosas en ese libro que no se corresponden con la palabra de Dios. Y de allí vienen todas estas ideas que vienen más de una confusión y una mezcla con religiones orientales, de que si yo declaro y que si yo describo y que si yo decreto, entonces mi palabra tiene poder porque la palabra es creadora y yo soy hijo de Dios, etcétera, etcétera. Ya en otra ocasión podemos hablar de eso para despejar algunas inquietudes, porque hay literatura cristiana que tienen cosas buenas, pero también, como en este caso, tienen una serie de cosas que desvían de la fe. Jesús está, en este caso, cuando le dice a Satanás: vete, porque solo al Señor adorarás, citando de nuevo Deuteronomio capítulo 6, la Shema,
la razón de amar al Señor, porque Él es uno solo, y que eso conduce a adorarlo solamente a Él y a tener una vida consagrada al Señor, que es la intención del libro de Deuteronomio, enseñarlos que la santidad de Dios es precisamente los que los mantiene en comunión con Él. Muy importante porque Moisés no los acompañaría en la tierra de Canaán y la dependencia de Dios era fundamental, como se puede ver claramente por tantas disciplinas, errores, pero también por tantas bendiciones que vivió el pueblo de Dios. Dependemos exclusivamente como la ramita de la vid de la dependencia de Dios, y esta dependencia aquí se expresa en una adoración, pero en una adoración que se expresa aquí con autoridad espiritual. Miren la autoridad de nuestro Señor. Le ordena a Satanás que se vaya. Cuánto quisiéramos esa autoridad para nosotros de decirle: Satanás, váyase de esta ciudad y váyase de esta familia. Y la verdad, a veces hemos de orar con esa autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Pero aquí quiero observar es particularmente algo que me recordó una anécdota en la vida de Lutero. Algunos creen que no hay mucha evidencia de esa anécdota, pero en un cuarto que él tenía en la ciudad de Wartburg, en Alemania, hay una mancha en la pared, una mancha de tinta. Entonces, lo que dicen los biógrafos de Lutero es que él estaba en la noche solo, escribiendo, y su ministerio de escritura fue muy importante en esa época, y que venían estas tentaciones de Satanás, tentaciones de sucumbir ante la presión, tentaciones de su carne débil y frágil, tentaciones de su temperamento, que era muy fuerte y muy temperamental, quizás tentación de vengarse de alguna de las personas que había hablado mal de él y de pagar mal con mal, etcétera, etcétera. Tentaciones de la vanidad, porque llegó a ser un personaje muy popular en Alemania. Y en medio de esas tentaciones, cuentan sus biógrafos, él tomó el frasco de tinta y lo arrojó contra la pared, como si se lo estuviera arrojando al mismísimo demonio. Bueno, yo cuento esa anécdota solamente para decirles esto. Primero, hemos de entender que quien está detrás de todo esto es el príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia, que él une todas estas fuerzas para seducirnos y desviarnos del camino del verdadero discipulado. Hemos de entender que la autoridad de nuestras vidas descansa en el escrito está, en la palabra de Dios, que señala que solo a Él debemos servir y solo a Él debemos adorar. Hemos de afirmar para nosotros mismos que adoramos solo al Señor. Hemos de reconsagrarnos en medio de la tentación. Aferrarnos a la palabra de Dios, amar a nuestro Padre Celestial, afirmar nuestra autoridad en la palabra del Señor y nuestra consagración al Señor en medio de la tentación. Bueno, concluyamos. La tentación en este capítulo 4 de Mateo se puede ver como una marca de nuestro Señor Jesucristo. Él fue tentado en todo, por todo el camino, y vivió la crudeza y la amargura de la tentación en toda su extensión hasta derrotar al diablo, a la debilidad de la carne y a las atracciones del mundo finalmente en la cruz. Por eso Él puede ser nuestro sumo sacerdote, nuestro intermediario con Dios, nuestro profeta, mensajero que nos dice la verdad, nuestro rey y gobernante compasivo, que paga por nuestras culpas y caídas, pero que nos levanta con su amor y poder. Alabado y glorificado sea el Señor. Pero decimos también que la tentación puede ser una marca de nuestra vida y de nuestro caminar cristiano, que nos puede llevar a comunión y a bendición con Él. Que debemos huir de las tentaciones en la medida de lo posible, pero que lo enfrentaremos en nuestra carne débil y debemos aprender a enfrentarlo, aferrarnos de la palabra, amando a nuestro Dios y afirmando la autoridad de las Escrituras sobre nosotros. Hay una canción que yo quiero poner aquí al final y que cantamos aquí en la congregación también. Oh Señor, te necesito. En una de sus estrofas dice esta canción: enséñame a cantarte a ti al venir.
la tentación. Y creo que el autor de esta canción captó la idea de que la tentación no es solamente algo que debemos pasar y resistir, sino momentos especiales en los que viene la comunión y la bendición de Dios sobre nosotros, como nos señala Santiago 1:12, corona de vida, bendición para todo el que ama al Señor, resistiendo la tentación. Hagamos algunas aplicaciones para nuestra congregación, para nuestra vida personal, para nuestra familia. Quiero comenzar esta aplicación diciendo, hermanos y hermanas, esto es serio. Vivimos expuestos a la posibilidad del contagio todo el tiempo. Y dependemos de la constancia en aplicar 3 fórmulas para no contagiarnos. Pero no son las de lavarnos las manos, usar tapaboca y mantener 2 metros de distancia de nuestros interlocutores, sino aferrarnos a la palabra, amar al Señor y afirmarnos en la autoridad de la Escritura sobre nosotros y sobre nuestro corazón. El alimento de la palabra y la búsqueda de comunión, hermanos y hermanas, se nos da en formas muy particulares en estos días, en que comencemos este año comprometidos en nuestra lectura bíblica diaria. Necesitamos esa palabra todos los días. Te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que no seas de esos que abren la Biblia solo los domingos, y eso porque se las abren en la iglesia, porque ya ni siquiera cargan la Biblia o ni siquiera la tienen en su dispositivo. No seas de esos. Sé de los que todos los días hacen el devocional en casa. Sé de los que lee la palabra en la noche antes de acostarte. Y llenas tu mente y tu corazón de oleadas de revelación. Porque cuando venga la tentación, ese será tu recurso. Que hayas leído, meditado, memorizado, hablado y obedecido la palabra para que estés fuerte frente a la tentación y puedas actuar como el Señor Jesucristo en su poder y en su gracia. Quiero también animarlos muy particularmente hoy como aplicación a los DBS. En unas pocas semanas lanzamos nuestra nueva temporada de DBS. Fue tan maravilloso la temporada del año pasado. Más de 500 personas participaron en diferentes grupos de DBS, un número hermoso, más del 25-30% eran personas que por primera vez en su vida abrían la palabra de Dios para descubrir por sí mismos el poderoso evangelio. Pero también, más de la mitad de personas que facilitaron un DBS era primera vez en su vida que dirigían, facilitaban o acompañaban un grupo en el conocimiento de la palabra de Dios. Como dice la sigla DBS, descubriendo la Biblia sencillamente. Se trata de liberar este león que es la palabra de Dios, para que juntos con otros vamos descubriendo palabra de Dios. Verán que no hay que prepararse, no hay que saber, no es, sencillamente es invitar a unos amigos, familiares, compañeros de trabajo a leer la palabra de Dios y a gozarse en lo que Dios hace a través de su santa palabra. Así que quiero invitarte a que así como nuestro texto de hoy dice, escrito está, de los labios del Señor que había leído, meditado, memorizado, hablado y obedecido la palabra, tú y yo seamos también precursores en esto. Y te invito a ti, no importa en qué momento de tu vida cristiana estás, a que invites a otras personas y seas un facilitador de DBS. Nos contactas y te damos todos los recursos, los materiales, todo lo que necesitas para hacerlo. Esto creo que es una aplicación muy coherente de preparación para quienes con toda seguridad este año enfrentaremos tentaciones diversas, quizás nuevas, quizás viejas, pero tendremos que lidiar como discípulos del Señor en este camino en el que nos encontramos permanentemente, la tentación. Bueno, mientras nos preparamos para escuchar esta canción, que quiero que la escuchemos, oremos para terminar y déjame bendecir tu vida en el nombre de Jesús y pedir que Él te acompañe en el momento que estás viviendo, en la tentación que estás entendiendo y enfrentando en tu vida.
Padre, muchas gracias te damos por esta preciosa mañana juntos. Es cierto que las disposiciones del gobierno no nos han permitido disfrutar de la congregación y de la cercanía de los hermanos, pero de alguna manera nos podemos acercar por este medio y honrarte, adorarte, recibir tu palabra, ofrendar, diezmar, saludarnos, saber cómo estamos y afirmarnos como tu pueblo. Algo que me conmueve mucho de este texto, Señor, es el hecho de que no sabemos cómo los discípulos supieron de este episodio del Señor Jesús. Lo único que podríamos concluir es que el Señor Jesús, Él mismo, les contó de sus tentaciones. Como en el huerto del Getsemaní, les pidió a 3 de ellos que especialmente lo acompañaran ante la tentación de claudicar frente a la voluntad del Padre, y de nuevo se entregó en las manos del Padre. Así nosotros te pedimos, Señor, en primer lugar, que nos ayudes a compartir nuestras cargas los unos con los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ayudarnos y acompañarnos unos a otros en las tentaciones. Y como pastor y en nombre del pastorado y el liderazgo de esta iglesia, yo pido que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes en nuestras fragilidades y tentaciones. Ayúdanos a prepararnos con tu palabra y en el momento de la prueba ayúdanos a ser fieles porque queremos esa corona y esa comunión de amor con el Padre. Te pedimos también, Señor, que nos des discernimiento para no jugar con el pecado y con la tentación. Ayúdanos como iglesia en este año que comienza y que de nuevo se nos abre con unas realidades de incertidumbre. Desconocemos lo que vendrá, si estaremos más recluidos que el año pasado o si estaremos con un poco más de movilidad. En cualquiera de esas circunstancias queremos honrarte y afirmar como nuestro Señor: solo al Señor serviré y adoraré. Así te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.